segundo año. Quienes hablan, la profesora Diana Carvajal Aguilar, y estamos hoy en nuestra sesión número 4, la que se denomina La historia de nuestra familia y comunidad. En el microprograma televisivo el día de hoy, emitido a las 2 de la tarde, se ha desarrollado un contexto histórico-social acerca de nuestra familia y comunidad. Nosotros tenemos que desarrollar ciertas actividades y los retos principales que son establecidos en esta sesión son los siguientes. Tenemos reto número 1. Vamos a elaborar y aplicar una entrevista a familiares. Estos familiares si fuera posible, tendría que ser un abuelo o abuela, un padre de familia y un hermano, de preferencia. Pero vamos a suponer el caso que ustedes no tienen a ninguno de estos familiares, o por lo menos uno, ¿no? En casa, entonces basta con uno, ¿ya? Pero en mi recomendación serían los 3. El reto número 2 es elaborar una línea de tiempo con la información recabada. Después de haber aplicado la entrevista a sus familiares, la información que ustedes van a recabar, van a recoger, va a ser analizada en una línea de tiempo, que más adelante también vamos a precisar cómo se debe de hacer. Y finalmente, estas dos actividades, la actividad 1, la actividad 2, la entrevista más la línea de tiempo, me van a permitir llegar a cumplir el reto principal, que es redactar un texto sobre la historia de tu familia y de tu comunidad. Entonces, pero hablamos de historia y habría que preguntarnos, ¿qué cosa es la historia? ¿Cuál es el significado que le damos justamente a esta área, ¿verdad? Entonces, y aquí tenemos... Aquí tenemos este gran concepto, historia. ¿Cuál es su significado? Etimológicamente, la palabra historia deriva de un vocablo griego, iotopía, que traducido al latín significa historia. Ahora, la historia fue planteada y estudiada a inicios por el padre, justamente que consideramos el padre de la historia, Heródoto, y se le considera padre de la historia porque él fue el primero en utilizar esta palabra, historia, para dar significado a las investigaciones que estaba realizando, ¿no?, sobre hechos de los pueblos en los que en ese momento él vivía. Entonces, en resumen, la palabra historia, resumiendo aquí con su etimología, estamos hablando todavía quedándonos en la cultura griega, era el estudio, en este caso la investigación realizada por una persona, el ser humano, en base a sus hechos o acciones, o aquellas acciones que no habían realizado. Eso era la historia en ese tiempo. Para el siglo XVIII, vamos a mover un poquito por acá. Para el siglo XVIII, esta concepción va a cambiar. La historia ya no va a ser definida por un solo individuo, sino que la historia va a ser construida por un conjunto de individuos. Esos individuos que forman una sociedad. Entonces, el concepto que actualmente manejamos de historia son los hechos que una persona o sociedad, en su relación con el tiempo, esta sociedad, en un tiempo determinado, en un espacio determinado, van a realizar una serie de hechos importantes, pero que estos hechos van a repercutir en su futuro, obviamente, también en su presente. Vamos a ponerlo por aquí.
en su futuro, en su presente, claro está, pero también esta sociedad va a ser una construcción social, una investigación, una explicación histórica acerca de su pasado, respondiendo a la capacidad racional que tiene el ser humano cuando busca su identidad, al preguntarse de dónde vengo, quién soy, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué acciones debo reivindicarme, corregir para poder construir un futuro con éxito? Entonces, en suma, la historia en nuestros tiempos, en nuestra época, en nuestra actualidad, lo hacemos todos, ¿sí? La historia lo hacemos su familia, mi familia, los docentes, los estudiantes, los padres de familia, el Perú. Y si hablamos a nivel macro, vamos a decir que la historia lo hace también, lo construye la humanidad. Entonces, he aquí la importancia también de esta sesión de aprendizaje en poder primero indagar, investigar. Vamos a hacer el día de hoy una actividad muy importante que tiene que ver con los detectives de la historia.